Bien. Saludos hermanos, Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, esta es la parte 1 y me gustaría compartir con ustedes el mensaje de cómo aprender a interpretar la Biblia. Cómo aprender a conocer, a comprender y a entender la Biblia. Eso es bien importante. Cómo nosotros aprendemos a enseñar a otros y cómo nosotros aprendemos a interpretar mejor las enseñanzas de la Biblia. Esto es bien importante y me gustaría pues comenzar con esta parte 1 que va a ser más o menos como si fuera una introducción. Número 1, comenzaré. Para poder comprender, a interpretar y conocer bien la Biblia y poder predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. Y no solamente predicar el Evangelio de Cristo, sino predicar toda la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es bien importante, que nosotros entendamos a conocer y a interpretar todo lo que contiene la Biblia. Número 1. Para poder comprender y entender la Biblia correctamente, necesitamos tener con nosotros al Espíritu Santo. Ningún hombre en la Biblia puede conocer la revelación que Dios puso aquí en la Biblia a través de su Evangelio, a menos que los hombres tengan el Espíritu Santo con nosotros, que tengamos adentro de nosotros el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a comprender y a entender la revelación del Evangelio. La revelación del Evangelio. Por eso es bien importante que para poder enseñar el Evangelio y poder predicar y poder comprender o interpretar correctamente la palabra, necesitamos la intervención del Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe, nos dirija, nos dé entendimiento. El Espíritu Santo nos da sabiduría y entendimiento de la revelación que Dios puso a través de su santa palabra del Evangelio de Cristo. Eso es bien importante y por ahí es donde nosotros debemos de empezar. ¿Ok? Número 2. Tenemos que comprender que el Evangelio fue escrito por una revelación que Dios le entregó a Pablo. ¿Ok? Bien importante. Pablo nos dice aquí en el libro de Efesios capítulo 3. Y vuelvo y les digo, voy a usar esta traducción que posiblemente va a ser un poquito diferente a la versión o traducción de la Biblia que ustedes tienen, ¿ok? Vamos al capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: Yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes. ¿Ok? Cuando Pablo menciona aquí ustedes, se está refiriendo a nosotros, la iglesia, en este tiempo actual, del tiempo de la iglesia. ¿Ok? Pero hay que comprender algo, que a veces la Biblia habla palabras que deberíamos de comprenderla y entenderla. La Biblia muchas veces usa palabras como, por ejemplo, nosotros, ustedes, ¿ve? Nosotros o ustedes. Pues esa palabra nosotros o ustedes, dentro de lo que es la gramática de la lengua española, se interpreta como pronombres. Pronombre. Los pronombres, por ejemplo, algunos de los pronombres pudieran ser yo, es un pronombre. Tú es un pronombre. Ellos es un pronombre. Ellas es un pronombre. Nosotros es un pronombre. Nosotras también es un pronombre.
Ustedes también es un pronombre. La diferencia entre esos pronombres que yo le acabé de enseñar es que hay pronombres que son plural y hay pronombres que son singular. Hay pronombres que son primera persona y hay pronombres que son segunda persona y hay pronombres que son tercera persona. Cuando yo hablo primera y segunda persona, yo puedo dar un ejemplo. Yo estoy predicando. Eso es primera persona, porque yo estoy hablando de mí mismo. Estoy usando el pronombre yo, haciéndome referencia a mí mismo. Pero si hubiera alguien cerca de mí, si hubiera una segunda persona cerca de mí, yo puedo decir nosotros. Nosotros, pues, utilizaría esa palabra nosotros, porque es una segunda persona. ¿Ok? Ahora, cuando son personas lejos, que están bien lejos, como en el caso de ustedes, que cada uno de ustedes están bien distanciados bastante al lugar donde yo estoy, porque yo estoy ubicado en Puerto Rico. Yo estoy ubicado en Puerto Rico, pero ustedes están ubicados posiblemente en Ecuador, Perú, México, y en muchos lugares. Cuando se habla de mucha gente, pues ya eso sería tercera persona. Sería una tercera persona porque se habla a muchas personas. Y se puede decir la palabra ellos o ellas. Ellos o ellas como una tercera persona, ¿verdad? Bueno, pero vamos, esto es un ejemplo porque la Biblia a veces utiliza la palabra ustedes o nosotros. Y a veces Pablo, cuando en el libro de Efesios usa la palabra nosotros, puede ser que sea nosotros la iglesia o puede ser que no lo sea. No, puede ser que no lo sea. Puede ser que Pablo use la palabra nosotros haciendo referencia a los judíos, porque Pablo fue judío. Y Pablo muchas veces menciona la palabra nosotros haciendo referencia a los judíos. Y Pablo pues se incluye a él porque él también fue judío. ¿Me entiende? ¿Entiende? Y cuando Pablo menciona a ustedes, algunas veces Pablo no necesariamente dice que somos nosotros la iglesia. Ustedes pueden referirse también a los judíos también. Todo depende. Y eso es bien importante comprenderlo. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Yo, Pablo, estoy preso porque le sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes. Aquí ustedes hace referencia a nosotros, la iglesia. Luego Pablo dice, los que no son judíos, ¿viste? Cuando Pablo dice ustedes y luego dice los que no son judíos. ¿Qué Pablo nos enseña a nosotros aquí? Pero Pablo nos está enseñando que nosotros, iglesia, debemos de conocer, número uno, los tiempos. Y número dos, debemos de conocer lo que conocemos, quién es Israel. ¿Quiénes son Israel y quiénes son los judíos? ¿Cuál es el plan que Dios tuvo con Israel? ¿Cuál es el plan que Dios tuvo con Israel y con los judíos? ¿Y cuál es el plan que Dios tiene pues con la iglesia y con los gentiles? Pablo hace una separación entre, número uno, Israel o los judíos. De las dos formas podemos entenderla. Repito, Pablo hace una separamiento entre Israel, que también incluye a los judíos. Los judíos son parte de Israel, ¿ok? Los judíos son parte de Israel. Pues Pablo hace una separamiento entre Israel, número dos, la iglesia, y número tres, los gentiles. Los gentiles que no son judíos. No son judíos. Y cuando Pablo menciona aquí, en el capítulo 3, yo, Pablo, estoy preso porque le sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Nos está enseñando Pablo a distinguir
quiénes son los judíos o quiénes son el pueblo de Israel y quiénes son los gentiles y quiénes son la iglesia. Pablo nos enseña a distinguir las promesas y enseñanza y doctrina que Dios le dio únicamente al pueblo de Israel y a los judíos. En comparación a nosotros como iglesia, las promesas y enseñanza y doctrina que se nos dio a nosotros. ¿Ves? Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Tomando de ejemplo, Dios toma al pueblo de Israel en el libro de los Éxodo, y le dice a ellos: yo a ustedes los saqué y los liberé de los egipcios y los llevo a ustedes al monte Sinaí para que a través de Moisés ustedes, el pueblo de Israel, pues tengan la ley y los mandamientos y me obedezcan. Pregunto, nosotros la iglesia, ¿estábamos allí en ese tiempo participando para que esas promesas y esas enseñanzas que Dios le dio únicamente a los judíos y a Israel, pues aplicara para nosotros? Pues la respuesta es no, no estábamos para ello. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí en el capítulo 3, versículo 1, por lo menos en esta traducción. ¿Ok? Dice Pablo: ustedes lo que no son judíos, pues significa que nosotros no somos judíos. ¿Y qué somos? Pues nosotros fuimos gentiles. Es más, voy a darle un ejemplo. ¿Ok? Voy a darle un ejemplo. En otros libros de la Biblia, Pablo habla de un tema muy diferente, pero en un versículo específico, Pablo habla de judío, iglesia y gentil, distinguiendo uno entre otro. Vamos a buscar aquí, ¿verdad? Primera de Corintios 10, versículos 31 y 32. ¿Ok? Escuchen bien. Aunque aquí en 1 Corintios 10, el tema que se está hablando es de los alimentos. Eso es una realidad, pero de eso no es lo que yo vengo a hablar. Lo importante es lo que Pablo escribe en el versículo 32. Pero vamos a comenzar con el versículo 31 y luego caemos en el versículo 32. Pablo dice, estoy leyendo otra traducción, ¿ok? Disculpa que no se lo dije. Estoy leyendo otra versión, que es la versión nueva traducción viviente. Aquí abajo está, ¿ok? Aquí abajo está. La nueva traducción viviente, ¿ok? Para que tengan entendimiento, ¿ok? Vamos a leer. Dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora viene Pablo en el versículo 32. No ofendan a los judíos. Pablo le dice a la iglesia, a nosotros, no ofendan a los judíos. No es que los judíos beben vino o es que no ofendan. No lo ofendan. Porque en este tiempo había muchos judíos cristianos, pero que tenían unas doctrinas y enseñanzas un poco diferentes a lo que llamamos a la iglesia, que a nosotros. Dice Pablo, no ofendan a los judíos. Luego Pablo pone una palabra aquí que es la palabra ni. Ni. La palabra ni, por ejemplo, cuando dice Pablo, ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. Voy a leer otra vez. Escuchen bien, presten atención. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces tenemos que comprender la palabra ni, que gramaticalmente se le conoce como una conjunción copulativa. Una conjunción copulativa. ¿Tú me entiendes? Y las conjunciones copulativas cumplen con diferentes funciones. Una conjunción puede ser la palabra ni, pero también una conjunción puede ser la palabra y, que es la palabra y. Y también es una conjunción.
Entonces, tanto la I como la ni, como la palabra ni, se le conoce como una conjunción copulativa que cumplen con la siguiente función. La palabra ni cumple con la función de separar. También cumple con la función de negar. Negar, una negación. Negar algo. Pero en este contexto, Pablo usa la conjunción ni, que está haciendo una separación entre lo que dice Pablo, judíos, ni gentiles, ni la iglesia. Cuando Pablo usa la palabra ni, Pablo está separando judíos, iglesia y gentiles. Una separación. ¿Ok? Una separación. Ok, volvemos nuevamente aquí a Efesios 3, donde estábamos. Dice Pablo, yo Pablo estoy preso porque le sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Los que no son judíos, que somos nosotros que no somos judíos ni somos hebreos. Ustedes ya saben que Dios me encargó en anunciar el plan que gracias al gran amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya le he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Versículo 5. Tal secreto no le dio a conocer a lo que vivieron antes de nosotros. Estoy en el versículo 5. Tal secreto. ¿Por qué Pablo dice secreto? Porque Pablo entiende que el evangelio estaba puesto en secreto, ¿verdad? En tiempos anteriores, en secreto. El evangelio que hoy en día nosotros conocemos, que es el evangelio de gracia, estaba un tiempo atrás puesto en secreto, escondido. Para decirlo en palabras sencillas, el evangelio todavía no había sido revelado. Pero cuando hablamos en un tiempo pasado, ¿cuál es ese tiempo pasado? Pues ese tiempo es el tiempo del Antiguo Testamento, que es Israel. Pero no solamente Israel, sino también en el tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles de Cristo. En el tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles. Ya que en ese periodo de tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles, en ese tiempo todavía estaba el tiempo de Israel todavía. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan forman parte de las doctrinas y enseñanzas y promesas que Dios les habló al Antiguo Testamento, que es al pueblo de Israel. Todavía en ese tiempo de Jesús, mientras Cristo no muera ni resucite, todavía no hay iglesia. La iglesia se vino a formar luego que Cristo murió y resucitó en adelante. Viene otro tiempo distinto, que es el tiempo de la iglesia. ¿Ve? Pablo nos enseña a nosotros a estudiar los tiempos. Y si nosotros, iglesia, estudiamos los tiempos y estudiamos el plan de Dios con Israel y con los judíos, estudiamos el plan de Dios con la iglesia en este tiempo actual y aprendemos a distinguir el tiempo futuro, cometeríamos menos errores en cuanto a la enseñanza. Aprenderíamos a interpretar y a enseñar la Biblia y hasta profetizar de una manera correcta. No cometeríamos tantos errores en cuanto a profetizar como lo que pasó el día 8 de abril en cuanto al eclipse, que muchos de los profetas que se creían o se llamaban profetas fallaron en las profecías. ¿Y por qué eso sucede? Número 1, por una falta, o mejor hablado, por ausencia de conocimiento de la palabra, por la ausencia correcta de una correcta conocimiento de la palabra. No quiero tomarle mucho tiempo para que no se me agoten, pero les prometo que yo voy a continuar
con un video 2. ¿Dónde está la lupa? ¿La lupa dónde está? Está por acá. ¿Por dónde voy? Ah, bueno, todavía me queda tiempo. Qué bueno. Todavía me queda tiempo. Es que yo pensaba que iba por 30 minutos. Y pensaba que iba por 30 minutos. Y yo subí, yo subí un video que duró bastante, como unos casi 45 minutos. Y era hablando del Apocalipsis capítulo 8, que tiene que ver con las primeras 4 trompetas. Y se me pasó el tiempo. Y yo estaba ahí inspirado hablando, pero hablé muchas cosas interesantes. Aunque a mí se me olvidó ver el tiempo por donde iba y lo dejé pasar, pero hablé muchas cosas interesantes para la gloria del Señor, ¿ok? Pero el asunto de yo estar pendiente con la lupa es porque hace unos cuantos años atrás, algunos hermanitos o hermanitas me dijeron a mí: hermano, tus mensajes son muy bonitos y los estoy entendiendo, pero te pido que si tú puedes hacer un mensaje corto, porque a veces yo me canso, un mensaje largo. Y número 2, también me dijeron: pues tus mensajes son bonitos y muy edificantes, pero por favor habla despacio, habla con calma y así yo te puedo entender. Y en esa área yo soy un poco débil. Tengo que aprender yo mismo a hablar con calma y despacio, para que muchos puedan aprender. Así que entiendo que Papá Dios me está dando la fortaleza para yo hablar con calma el mensaje. Así que perdonen si yo algunas veces voy rápido, muy rápido, discúlpame. Es un error de mi parte, pero estoy tratando de mejorar algunas cosas que son importantes, ¿ok? Ok, bien. Ya que todavía me queda un poquito de tiempo, vamos a aprovechar ese poquito de tiempo que me queda. ¿Verdad que sí? Entonces, dice Pablo aquí, en el versículo 4, como le dije: si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo el plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Ese plan tiene que ver con el Evangelio, donde Dios le revela a Pablo el Evangelio de la gracia para nosotros, especialmente para nosotros que en realidad no somos judíos, no somos judíos. ¿Y por qué razón? Más adelante se lo voy a decir, cuando vayamos más adelante a los próximos videos, ¿ok? Y dice Pablo, versículo 5, tal secreto. En otra versión, en otra traducción, vamos a poner en esta otra traducción, a ver cómo lo traduce. Aquí. Vamos a buscar aquí. Efesios capítulo 3, para ver cómo lo interpreta y lo traduce en esta otra traducción que yo tengo, ¿ok? Dice: porque mediante revelación me fue dado a conocer el misterio, como describí brevemente. Aquí aparece misterio. Pues aquí en esta traducción, en esta otra aparece secreto. Pero ya más o menos ustedes saben que misterio y secreto es bastante parecido. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Eso es lo que significa un misterio. Pero que eso que no ha sido revelado, en este caso sería el Evangelio. No, en este caso sería el Evangelio, ¿ok? Entonces, mira cómo Pablo lo interpreta aquí en esta otra traducción, ¿ok? Tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros. ¿Qué significa eso? Tal secreto viene siendo el Evangelio, que estaba en secreto, escondido. Dios tenía escondido en secreto el Evangelio para nosotros, pero Dios lo tenía guardado, escondido en secreto, y Pablo lo llama un misterio. Y un misterio significa algo que está escondido y no ha sido todavía revelado.
Y en esta versión, Pablo dice, tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros. Cuando Pablo dice nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a un tiempo del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel y los judíos. Que el pueblo de Israel y los judíos en el Antiguo Testamento nunca se les reveló el Evangelio. Y que el Evangelio también no estaba revelado por Dios en el Antiguo Testamento. No estaba revelado. Todavía para los hombres no estaba revelado. Pero para Dios, en su mente, sí, ya Dios tenía el Evangelio preparado y guardado, reservado, pero para hablarlo y anunciarlo en un tiempo específico, que ahí hablamos de tiempo. Y es bien importante porque Pablo nos habla y nos enseña tiempos. Los tiempos a nosotros nos ayuda a entender mejor el Evangelio. Los tiempos. Y Pablo habla de tiempo en el capítulo 2 de Efesios. Habla de tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo dice, comenzando el versículo 11 en adelante. Voy a continuar con esta traducción, ¿ok? ¿Te gusta? ¿Te gusta la palabra? A mí me encanta la palabra. A mí me gusta mucho enseñar. Me gusta mucho enseñar la palabra del Señor. Dice así, el capítulo 2, versículo 11. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados. ¿Por qué Pablo expresa esta palabra? Que los judíos los llama a ustedes diciéndole, ustedes son los que no son circuncidados. Y esto es bien importante, porque la palabra circuncisión tiene que ver con la marca, la elección, la marca o la elección donde Dios identifica a un pueblo específico, que es Israel y los judíos, donde Dios los llama la circuncisión. En comparación a nosotros, que no somos judíos, nunca lo hemos sido, que no somos hebreos, nunca lo hemos sido, y que Pablo hace una distinción entre Israel y los judíos, Israel o los judíos, la iglesia y los gentiles. Pero entonces Pablo está diciendo a nosotros que los judíos, ¿verdad? Como dice aquí Pablo, los judíos los llama a ustedes los no circuncidados. ¿Por qué? Porque Dios puso al pueblo de Israel llamándole la circuncisión. ¿Y por qué Dios puso a Israel llamándole la circuncisión? Ah, fácil. Número 1, para poder identificar el pueblo de Israel, que era el pueblo electo por Dios bajo la ley, y poderlos identificar y separar o distinguir entre muchos pueblos más, poderlos distinguir entre muchas naciones. ¿Cuáles son esas muchas naciones? Los gentiles. Pero entonces, para poder interpretar y conocer bien y tener una buena comprensión de la Biblia, hay que conocer los tiempos, Israel, los gentiles y mucho más. Que todo esto es un proceso. Es un proceso, pero vale la pena. Y de esa forma aprendemos a tener una mejor comprensión, porque Dios eligió el pueblo de Israel con unas doctrinas y unas enseñanzas muy diferentes a la nuestra, a la de nosotros. Muy diferente. El pueblo de Israel fue llamado por Dios y sacado y liberado de Egipto. Sacado y liberado de Egipto con el propósito luego de Dios encaminarlo por el desierto del monte Sinaí, y en ese desierto del monte Sinaí Dios darle la ley de Moisés y los mandamientos, pero que en ese tiempo nosotros de la iglesia no estábamos ahí participando. Es más, te voy a hablar más. El pueblo de Israel, Dios le dio profetas. Y mucho del pueblo de Israel
en muchas ocasiones fallaron a Dios y se deslizaron a la idolatría y al pecado por muchas veces repetidas. Y Dios habló por profetas al pueblo de Israel, diciéndole a ellos: ustedes van a pasar por un tiempo de gran tribulación, por una aflicción. Por ejemplo, tomando ejemplo, el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías 37, en palabras cortas, que no me da tiempo para buscarlo, porque ya tengo que dividir el mensaje. Tengo que dividir el mensaje al otro video. Jeremías 30, versículo 7, la profecía de Jeremías dice que va a venir un tiempo de angustia para Jacob. Jacob es lo mismo que Israel, que se hace referencia a los 12 hijos de Jacob. De los 12 hijos de Jacob sale las 12 tribus de israelitas, que se reconoce como el Israel de Dios. El Israel de Dios, ¿verdad? Entonces, Jeremías dice que va a venir un tiempo de dolor, de angustia, de aflicción para Israel. Y ese tiempo es un tiempo futuro, que se le conoce como el tiempo de la tribulación. Los 7 años de tribulación. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque Dios iba a castigar a Israel con un tiempo de aflicción, de gran tribulación. Y los profetas profetizaron eso para el mismo pueblo de Israel. No es para nosotros. Y cuando nosotros, la iglesia, no tenemos una comprensión y un entendimiento en interpretar la palabra correctamente, cometemos errores. Y cometemos el error de profetizar cosas que nada tiene que ver con nosotros, la iglesia. ¿Entiendes? Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y continuamos en el video número 2. ¿Ok? Continuamos en el video 2. ¿Vale la pena? Vale la pena. Porque toda esta enseñanza nos ayuda a nosotros a entender una mejor comprensión y entendimiento de la palabra del Señor. Vale la pena. Pasamos al video 2. ¿Ok?